Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Ferrero y sé que muchos de ustedes me conocen. ¿Por qué? Porque estuve en sus casas. Hace unos meses atrás estuve haciendo una residencia en Jacobasi y muchos de ustedes me recibieron con alegría y con tortas fritas y de todo. Así que agradezco eso. Y como la pasé tan lindo y como la pasé tan bien en sus casas, quise hacer algo en favor de Jacobasi, aparte de lo que hicimos. Muchas casas golpeé entre los meses de diciembre, enero y febrero. Y entonces hacía visitas hablando sobre salud. En esas visitas, a muchos de ustedes les presenté este libro, El Poder Medicinal de los Alimentos. Muchos de ustedes lo adquirieron. Algunos otros adquirieron no solamente ese, sino también este, El Poder Medicinal de los Jugos, entre otros libros que les presentaba, como Biblia para niños y Biblias para adultos. La residencia constaba de 3 meses en los cuales tenía que visitar casa por casa a los vecinos de Ingeniero Jacobasi para hablarles y brindarles información sobre la salud física, mental y espiritual. Pero bien, ¿por qué te estoy hablando y qué estoy haciendo aquí? Lo que quiero hacer ahora es brindarles específicamente información sobre la salud espiritual. Para ello hemos hecho una serie de programas para hablarles sobre la salud espiritual en la palabra de Dios, en la Biblia. Varios de ustedes adquirieron de estas Biblias, pero no solamente de estas. Podés tener otra en tu casa. Cualquier Biblia que tengas en tu casa es la palabra de Dios. Y entonces en esta serie de programas lo que me propongo, junto con la ayuda de Dios, es presentarte qué es la Biblia, para qué sirve y cómo puede ayudarte a vos y a tu familia a ser felices en este planeta y sobre todo en Ingeniero Jacobasi. Espero que te guste, porque esto está pensado para vos y para tu familia. Está pensado para la comunidad de Ingeniero Jacobasi. Y el Señor ha puesto este deseo en mi corazón. Además, desde el 27 de julio al 30 del mismo mes, estaré viajando a Ingeniero Jacobasi para que podamos reunirnos a estudiar la palabra juntos. A visitar nuevamente a los vecinos, a los cuales les prometí que los iba a visitar en julio, pero no solamente para visitarlos, sino para tener un estudio conjunto sobre la Biblia. Vamos entonces ahora a dar inicio a este primer programa. Así que, si tenés una Biblia en tu casa, búscala rápido. Lo vamos a usar, porque hoy el tema del programa es ¿qué es la Biblia? Así que, si tenés una Biblia en tu casa, búscala. Esta es mi Biblia, una de las tantas que tengo. Me encanta la Biblia. Esta Biblia es una traducción Reina Valera 1960. Normalmente, cualquier cristiano tiene de esta. Cualquier creyente tiene de esta, pero también puede ser que tengas alguna Biblia como por ejemplo la Nácar Columna, o también puedes tener una Biblia de la versión de Jerusalén. Cualquiera que tengas es hermosa. Si tenés la revisión Reina Valera 2000, o si tenés la revisión Reina Valera 1995, o si tenés la Biblia Plenitud, o si tenés también la Biblia NBI, la nueva versión internacional, cualquiera de ellas son hermosas. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver qué es la palabra de Dios, pero antes necesitamos pedirle ayuda al Señor. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a interpretar su palabra. Así que juntos vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder interpretar lo que su palabra es y lo que su palabra nos dice. Te invito ahora a que juntos oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, nos presentamos ante ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entender y comprender qué es tu palabra. Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos la Biblia para que nosotros podamos encontrar felicidad aquí en la tierra. Señor, bendice a las personas que están mirando este programa y ayúdanos para que juntos podamos estudiar tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, pedimos todas estas bendiciones. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia ahora en Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Aquí el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dice qué es la Biblia. Y este versículo es hermoso, toda la Biblia es hermosa. Me dice la palabra de Dios en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primer punto que tenemos que analizar, la Biblia es la verdad. Me puedes decir también que Jesús es la verdad, porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él.
Pero vamos a ver también que la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 39, me dice que la Biblia es la que me habla de Jesús. Que al escudriñar la santa palabra de Dios, es que voy a conocer a Jesús. Así que la Biblia, en primer caso y en primer punto, es la verdad. ¿Por qué se llama Biblia? Bien, ese término es un término griego, que significa libros. La Biblia contiene muchos libros, en total 66. La Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va desde Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento va desde Mateo hasta Apocalipsis. Entre esos 66 libros, podemos clasificar distintos tipos de libros. Algunas de esas clasificaciones son, por ejemplo, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, epístolas, evangelios. Entre los libros históricos podríamos mencionar a Génesis, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Hechos, etc. También tenemos libros proféticos, que hay muchos. Tenemos a Isaías, Jeremías, Daniel, Apocalipsis y otros. También tenemos los evangelios. Los evangelios son fáciles de recordar porque son simplemente 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también tenemos epístolas. Las epístolas son las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Tenemos cartas del apóstol San Pablo y también tenemos cartas de Juan, de Pedro y de Santiago. Así que dentro de toda la Biblia tenemos diferentes tipos de libros. También están los poéticos como Salmos, Lamentaciones, Cantares y Proverbios. Y cada uno de ellos tiene cosas hermosas para decirnos hoy. Toda la Biblia es la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Busquemos juntos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si tuviéramos que decir qué tipo de libro es 2 de Timoteo, tendríamos que decir que es una epístola, una carta en la cual el apóstol Pablo escribe a Timoteo, un discípulo suyo, quien era un líder en la iglesia. Y entonces vemos que en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, me dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Hay algunas personas que pueden pensar que solo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Hay otras personas que pueden pensar que solo el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios. Pero aquí el versículo de 2 de Timoteo 3:16 me dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Interesante, ¿no? Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué gran Dios que tenemos. Que nos dejó un libro hermoso para que nosotros podamos conocer diferentes cosas a través de él. ¿Cuáles son algunos de los temas que trata la palabra de Dios? Porque en 66 libros algo debe decir la Biblia. ¿Cuáles son algunos de esos temas? Entre algunos de esos temas tenemos, por ejemplo, el amor de Dios. Toda la Biblia me habla del amor de Dios. Y el tema central de la Biblia es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, el tema central de la Biblia es Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento se refiere a Cristo Jesús hablando de profecías, que podríamos decirle así, mesiánicas, porque Jesús fue el Mesías. En el Nuevo Testamento nos cuenta la historia de Jesús y el crecimiento e iniciación de la iglesia cristiana, a través de los apóstoles y los 120 que estaban reunidos cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿De qué otra cosa me habla la palabra de Dios? También me habla de la creación. Adán y Eva siendo creados en el jardín del Edén, un jardín hermoso. La creación de Dios en 6 días literales, ya que la palabra de Dios en el relato de Génesis me dice que fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo. Y entonces en el 6º día vemos a Dios creando a Adán y Eva y poniéndolos en un jardín que era hermoso, perfecto. Pero les dijo algo: hay una sola cosa que no quiero que toquen, y era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Después del relato de la creación, la Biblia continúa con el relato de la caída. ¿A qué le llamamos la caída? No es que Adán y Eva se cayeron de algún lugar, sino que la caída significa la entrada del pecado en nuestro planeta. El pecado entró por medio de Adán y por medio de Eva. Sabemos la historia, y si no la conoces, puedes buscar en tu Biblia, en tu palabra, Génesis capítulo 3 y leerlo. Y ahí nos cuenta que tanto Eva como Adán desobedecieron la orden directa de Dios, de no comer de un árbol.
Si no conoces la historia de la caída, lo podés buscar en tu Biblia, en tu palabra, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 relata la historia de cómo Adán y Eva desobedecieron la orden directa de Dios de no comer de ese árbol. Está bien, Adán y Eva fueron engañados. Fueron engañados por una serpiente, que según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, esa serpiente es Satanás. En el próximo programa estaremos estudiando el ingreso del pecado en nuestro planeta. Así que ahora vamos a seguir viendo qué es la palabra de Dios. Recién vimos que la palabra de Dios es la verdad. Pero no solamente esto, sino que también me dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que inspiró la Escritura. ¿Dónde me dice eso la Biblia? En la epístola de Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, acompáñenme, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, me dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué hermoso, alabado sea el nombre de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo capacitados por el Espíritu Santo. En este momento tenemos que analizar dos conceptos que son muy importantes en la Biblia. El primer concepto es el concepto de revelación. Como revelación podemos entender el acto divino por el cual Dios capacita al ser humano para recibir su mensaje. Y ustedes pueden buscar en muchos de los libros de la Biblia, pero sobre todo podrían buscarlo en Daniel. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 10, donde nos dice que Daniel fue capacitado y habilitado y le fue dado fuerza extra para recibir la revelación de Dios. También vemos en Apocalipsis capítulo 1, el libro de Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan. Y el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 1 que él le faltaron las fuerzas cuando vio a Jesús en su visión de Apocalipsis. Y entonces Jesús vino y le tocó con su mano derecha y le dio fuerza para recibir esa revelación. Así que como revelación entendemos el acto divino por el cual Dios capacita al ser humano, al profeta, para recibir su mensaje. Pero hay un segundo concepto muy importante y es el concepto de inspiración. Recién leímos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres, a los profetas, para que ellos transmitieran el mensaje. Así que como inspiración entendemos el proceso divino por el cual Dios, Espíritu Santo, capacita al profeta, al escritor de la Biblia, para transmitir ese mensaje. Cada mensaje fue transmitido por los escritores bíblicos. Hay más de 40 escritores en la Biblia y cada uno de ellos tenía una personalidad distinta. Muchos de ellos escribieron en idiomas distintos y muchos de ellos tenían formas de escribir distintas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad en hebreo. Una pequeña parte del Antiguo Testamento está escrito en arameo. El Nuevo Testamento, por su parte, está escrito en idioma griego. Pero aparte de que están en dos idiomas distintos, o en tres, podemos decir también que no todos se escribieron igual. Muchas personas piensan de que cuando Dios inspiró a los profetas para que escribieran la palabra, Dios les dictaba. A eso se le llama inspiración mecánica. Entonces imaginémonos a Juan. ¿Sí? Imaginémonos a Juan escribiendo Juan capítulo 1. Dios dictándole. Entonces Juan con su tintero y con su hoja allí de papiro o con su pergamino de cuero, mojando la tinta y diciéndole: Señor, estoy listo, vamos a escribir. ¿Qué tengo que escribir? Y entonces Dios diciéndole: en el principio era el verbo. Y Juan escribiendo: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Esperá, Señor, no voy tan rápido. Dictame más despacio, por favor. Y el verbo era con Dios. ¿Y qué seguía? Y el verbo era Dios, Juan. Y el verbo era Dios. No pasó eso.
Es simpático pensarlo, ¿cierto? Pero no pasó eso, sino que Dios les reveló el mensaje y después los capacitó con su espíritu para que ellos lo escribieran. Por eso tenemos que en la palabra de Dios, y vamos al Nuevo Testamento, tenemos un escrito, por ejemplo, como el de Juan, que es muy sencillo y muy fácil de leer, y después tenemos un escrito como el de Hebreos, que es más complicado. La Biblia nos aclara esto también. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15, leemos: «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». Aquí el apóstol Pedro lo que nos dice es que el apóstol Pablo en sus epístolas habla de lo mismo que él está hablando, pero aparte hay algunas cosas difíciles de entender. Si Dios hubiera dictado a todos los apóstoles, a todos los profetas, todos serían iguales. Pero aquí vemos que Dios los capacitó por el proceso de revelación para recibir el mensaje y después los capacitó y habilitó con su espíritu para transmitir ese mensaje. Así que tenemos dos conceptos importantes, revelación e inspiración. Pero nos falta uno, que es el proceso que estamos teniendo nosotros. Y a ese proceso se lo conoce como el proceso de iluminación. Vamos juntos, Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, vamos a encontrar que también hay un proceso que se lo conoce como el proceso de iluminación. Efesios capítulo 1, versículo 15, me dice la palabra de Dios: «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos». ¿Qué me dice el versículo 18? Que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Por este versículo se lo conoce a este proceso como el proceso de iluminación, el cual es cuando el Espíritu Santo nos habilita y nos capacita para entender su palabra. La palabra de Dios es un libro especial. No se puede comparar con ningún otro libro que exista sobre este planeta. La palabra de Dios es divina y humana a la vez. Es divina porque el mensaje que contiene fue revelado por Dios directamente. Es humana porque Dios utilizó a escritores humanos para transmitirla para sus hijos. Y entonces ahora, al acercarnos nosotros a la palabra de Dios, necesitamos que el mismo Dios que capacitó al profeta para recibir su mensaje, que el mismo Dios, Espíritu Santo, que capacitó al profeta, al escritor de la Biblia, para transmitir ese mensaje, sea el mismo Espíritu Santo el que ilumine nuestro pensamiento, los ojos de nuestro entendimiento para entender su palabra. La palabra de Dios es entonces el mensaje de Dios para el ser humano, en el cual le cuenta cómo creó el planeta Tierra, cómo el ser humano por una mala decisión cayó en pecado y cómo Dios se propone salvar a todos aquellos que quieran ser salvados. El centro de la palabra de Dios es Cristo Jesús. El centro de la palabra de Dios es el Hijo de Dios, ya que Él es el instrumento especial de salvación para todos los seres humanos. Nos dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Busquemos juntos Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacer algo por nosotros. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a hacer algo por vos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Interesante, ¿no? Te ama tanto Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo para salvarte. Pensá en esto. Si tenés hijos, imagínate que existiera la posibilidad de que en una cárcel de la Argentina estuvieran presos 20 malhechores, asesinos, ladrones,
Y aunque aquí en Argentina no hay pena de muerte, supongamos, imaginémonos, que estos 20 malhechores están condenados a la muerte. Pero ahora te hablan y te dicen, ¿podés salvar a estos 20 malhechores? ¿Lo harías? Tal vez digas que sí. Pero ahora te dan las condiciones para que los salves. La única condición para salvar a estos 20 malhechores que no mueran es que nos entregues a tu hijo y matemos a tu hijo en lugar de esos 20 malhechores. ¿Qué harías vos? Yo con una mano en el corazón tengo que ser sincero. Yo tengo una sola hija. Es mi única hija. Elunei se llama. Y entonces, si me dijeran, tenés que matar a Elunei, entregarnos a Elunei para ser matada, para salvar a estos 20 malhechores, yo, con una mano en el corazón, les diría no. No estoy dispuesto a que muera Elunei en lugar de esas 20 personas. Pero tan grande es el amor que Dios te tiene y me tiene, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo para salvarte a vos y para salvarme a mí. El foco central de la palabra de Dios es este mensaje. El mensaje de amor de Dios para con los seres humanos. El mensaje de amor de Dios para con vos. Y Dios te está buscando. Dios te está buscando para salvarte, porque para eso sacrificó a su único hijo. Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz para salvarte a vos. Y ahora por gracia somos salvos. Por gracia y por los méritos de la sangre que Jesús derramó en tu lugar y en mi lugar. La palabra de Dios es maravillosa. Y no solamente esto, sino que la palabra de Dios es poderosa. Si tenés problemas en tu vida, la palabra de Dios te puede ayudar a encontrar el camino para salir de esos problemas. Si tenés problemas en tu matrimonio, la palabra de Dios te puede ayudar a salir de esos problemas y formar un matrimonio feliz. Si tenés problemas con tus hijos, la palabra de Dios te puede dar principios de crianza para los hijos. Si tenés problemas con tu familia, la palabra de Dios puede transformar tu familia. Yo he visto familias transformadas por la palabra de Dios. Yo he visto vidas cambiadas y transformadas por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, aparte de ser amor de Dios, es el mensaje de Dios para tu vida. Así que si no tenés Biblia, por favor, comunícate al email que saldrá al final del programa. Yo me dispongo a regalarte una Biblia. Si no tenés Biblia, te vamos a obsequiar una. Me mandás un email o te comunicás con el teléfono que está al final del programa y te estaremos obsequiando una Biblia. Pero no dejes en tu casa que no haya Biblia. Tenés que tener una palabra de Dios en tu casa. Y no solamente esto, sino que tenés que estudiarla. Mirá lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús está hablando con algunos líderes religiosos. Y entonces Jesús le dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñad significa estudiar a profundidad, leer a profundidad. Y entonces Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les está diciendo, ustedes leen la Biblia, ustedes estudian la Biblia, y está bien, pero la están estudiando desenfocados. Porque si ustedes estudiaran enfocados la Biblia, se darían cuenta que la Biblia habla de mí, les está diciendo Jesús. Si querés conocer a Jesús, aquel que dio su vida por vos para salvarte, si querés conocer a Dios Padre, aquel que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para salvarte, si querés conocer al Espíritu Santo, quien según la palabra de Dios, en Juan capítulo 14, me dice que es el que me guía a toda la verdad, la única forma de hacerlo es en la Biblia. Por eso te repito, conseguí una Biblia si no la tenés. Y si tenés una Biblia en tu casa, léela todos los días. La palabra de Dios es hermosa y tiene poder para transformar y cambiar vidas y corazones. Ahora bien, la palabra de Dios es un libro que no puede ser estudiado como los otros. Porque la palabra de Dios hay que estudiarla en un contexto. Desde el primer escritor, que fue Moisés, hasta el último escritor, que fue Juan, pasaron más o menos 1500 años. Eso nos dice que hay textos que fueron escritos en una época y textos que fueron escritos en otra época. Entonces, a esos textos tenemos que estudiarlos en su contexto. No solamente esto se pone cada vez mejor, sino que si tengo un libro histórico, tengo que estudiarlo como libro histórico. Si tengo una epístola, tengo que estudiarlo como epístola. Y si tengo un libro profético, tengo que estudiarlo como libro profético.
Hablando del libro profético, es importante reconocer que en los libros proféticos hay muchos simbolismos. Y los simbolismos de los libros proféticos deben ser analizados e interpretados por la misma Biblia. Porque si no, para vos puede significar una cosa y para mí otra. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Es más, vamos juntos a un libro. Es el libro de Jueces. Libro de Jueces. El libro de Jueces nos cuenta la historia de un período del pueblo de Israel donde no había reyes. Es más, hay una frase que se repite un par de veces en el libro de Jueces, y es que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey sobre Israel. Libro de Jueces, capítulo 5. Vamos a encontrar en el libro de Jueces varios jueces, entre los cuales están Ahod, Samgar, Sansón, Débora, entre otros. Aquí nos encontramos en el capítulo 5 con la historia de Débora y de Barak. La historia de Débora y de Barak nos cuenta que Débora no solamente era una mujer, sino que era una mujer importante. Capítulo 4 del libro de Jueces nos cuenta quién era Débora. Vamos a leer algunos de esos pasajes. Capítulo 4, versículos 1 en adelante. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Qué era Débora? Profetisa. Profetiza. Podés terminar de leer el capítulo 4 para saber qué pasó con Débora. Te lo voy a resumir. El Señor le dice a Débora que Sísara va a ser entregado en las manos de Barak, un hombre de Israel. Pero Barak teme ir solo. Así que Barak le dice a Débora: yo iré a pelear contra Sísara si tú me acompañas. A lo cual Débora responde: si hubiera sido solo, la gloria hubiera sido para ti. Pero ahora no será un hombre quien mate a Sísara, sino que será una mujer. Por la historia conocemos que Jael fue la que derrotó a Sísara dentro de su tienda. Pero esto no es lo más importante. Acuérdense y enfóquense. Estamos hablando de los libros proféticos. Y los libros proféticos tienen muchos símbolos. Y los símbolos deben ser interpretados con la Biblia. Bien, me podrías decir que Jueces no es un libro profético. Y tenés toda la razón. Pero hay un pasaje en Jueces que puede ser analizado como libro profético. ¿Por qué? Porque es un cántico que hace Débora. ¿Y qué leímos recién que era Débora? Profetiza. En el capítulo 5 del libro de Jueces vemos un cántico, el cántico de Débora, en el cual relata la victoria del ejército de Israel contra el ejército de Sísara. Y en el capítulo 5, versículo 20 del libro de Jueces leemos: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Cómo debe ser interpretado esto? ¿Cayeron meteoritos para matar a Sísara? ¿Bajaron estrellas y pelearon contra Sísara? Porque aquí me dice que desde los cielos pelearon las estrellas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué son las estrellas? Bueno, literalmente las estrellas son los puntitos azules que vemos en las noches, en el cielo. Pero aquí estoy dentro de un discurso profético, porque Débora es profetisa. Así que proféticamente, simbólicamente, ¿qué son las estrellas para la palabra de Dios? Y para descubrir esto tenemos que ir al libro de Apocalipsis. La palabra de Dios es hermosa. Es como la búsqueda del tesoro. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles. Ahora sí se entiende, ¿no? No me imagino cayendo meteoritos sobre el ejército de Sísara. No me imagino venir estrellas a pelear. ¿Por qué? Porque si una estrella baja se nos prende fuego el planeta Tierra. Así que lo que me está diciendo la palabra de Dios en Jueces capítulo 5, en el canto profético de Débora, es que las estrellas que bajaron a pelear son los ángeles de Dios peleando junto al pueblo de Dios. Es hermoso, ¿no? Es interesante. Vamos a otro texto. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 hay una visión de bestias. No nos vamos a centrar en la bestia. Hay una visión de
animales raros, pero no nos vamos a centrar en los animales, sino que más bien vamos a ver algo interesante que aparece justo en el centro del capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel está después de Ezequiel. Y vemos que Daniel, capítulo 7, me dice algo que debemos interpretarlo. Me dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si leemos el versículo 9, nos da la idea de que Dios el Padre, que es el juez de todos según la palabra, está sentado en su trono. Pero dice que delante del trono del Padre sale un río de fuego. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿qué es ese río de fuego? Después me dice que hay miles de millones asistiendo delante de él. Y sabemos que hay miles de millones de ángeles en el cielo. También me dice, Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante, que en el trono de Dios, en una ciudad santa que se encuentra en el cielo, hay también la asistencia de miles de millones de ángeles. ¿Pero qué son los ángeles? Hebreos capítulo 1. ¿Qué son los ángeles? ¿Y qué es este río de fuego que sale delante del trono de Dios el Padre? Los ángeles, es interesante, porque en Hebreos capítulo 1 la palabra de Dios me describe a los ángeles. Y ciertamente, hablando de los ángeles, Él dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Podemos ver entonces que ese río de fuego posiblemente no sea un río de fuego, sino que esté simbolizando al movimiento rapidísimo que tienen los ángeles de Dios. Si nos vamos a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 nos demuestra la palabra de Dios que los ángeles se mueven a una velocidad tremenda. Ezequiel ve una imagen de la gloria de Dios y en el capítulo 10 me dice que estos seres vivientes eran querubines y los querubines son un tipo de ángeles. Y me dice el versículo 14 del capítulo 1, los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Decime, ¿son lentos los relámpagos o son muy rápidos? Muy rápidos, ¿cierto? Pasa el relámpago y ya pasó, se terminó. Así que imagínate miles de millones de ángeles que son llamas de fuego, según Hebreos capítulo 1, que van y regresan al trono del Padre. Pero a menos que yo interprete eso con la misma Biblia, no puedo saber de qué está hablando. Por eso la Biblia debe ser interpretada con la misma Biblia. Porque si yo le pregunto a alguien, ¿y qué será este río de fuego? Bueno, puede ser tal cosa y tal cosa. Y le pregunto a otro, puede ser tal cosa y tal cosa. ¿Quién tiene la razón? Solamente la Biblia tiene la razón. Regresando al principio, leímos en Juan capítulo 17, versículo 17 lo siguiente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única verdad se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia es la única fuente de la verdad. Así que si querés interpretar algún símbolo de la profecía bíblica, debes hacerlo con la misma Biblia. Y así con cada libro de la Biblia. Todo lo que deba ser interpretado, debe ser interpretado con la palabra de Dios. Recordá el foco de nuestro programa de hoy. Dios te ama con locura. Estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para salvarte. Estuvo dispuesto a ver sacrificarse su propio Hijo sobre la cruz para darte la salvación y la solución para tus problemas en tu vida. Por eso te digo, conseguí una Biblia. Si tenés la Biblia en tu casa, léela con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine, ya que el mismo Espíritu Santo que reveló a los profetas, ya que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas para transmitirte este mensaje por medio de su palabra, es el mismo Espíritu Santo que te capacitará y habilitará para entenderla. En el segundo programa estaremos analizando el surgimiento del pecado en el planeta Tierra. Y entonces ahí nos daremos cuenta de que el amor de Dios es tan grande que no se puede comprender. Que Dios te bendiga y te pido que terminemos con una oración juntos, pidiéndole a Dios que nos ayude a aceptar su amor y pidiéndole a Dios que nos ilumine para poder entender su palabra. Oremos juntos. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, en el nombre de Jesús nos acercamos ante ti. Señor, tu palabra es hermosa. Hemos visto juntos que tu palabra fue inspirada por ti, que tu palabra
fue transmitida por los santos hombres a quien tú capacitaste para que la transmitan, y que hoy tu Espíritu Santo es el que nos habilita y nos capacita para entenderlo. Vimos que son muchos libros, que tiene 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, pero vimos también en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura fue inspirada por ti y que el mensaje que está detrás de toda la Escritura es el amor de Dios hacia el ser humano. Señor, gracias por entregar a tu único Hijo para salvarnos. Ayúdanos a recibir ese amor para que podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a recibir esa gracia en nuestro corazón para que tu Espíritu Santo en nosotros pueda hacer de nosotros personas felices y familias felices. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén y amén. Dios te bendiga.